que ayer a última hora se nos revocó en la sala que teníamos cedida en el Instituto de la Mujer y al final hemos tenido que hacer estos cambios, así que agradeceros mucho la flexibilidad y la adaptación. Vale, como ya sabéis, el objetivo del evento es presentar los datos de intervención social recogidos por nuestra entidad a nivel nacional. Para ello vamos a contar con nuestros compañeros que os presento. Miguel Ángel del Olmo, que es el doctor en antropología, profesor universitario y director de la Asociación Ingénero. Esperanza García, que es la coordinadora de acción social, y María Rosa Porras, que es la responsable del área jurídica. Vale, van a exponer ahora los datos y tras la exposición vamos a tener un ratito para que podáis hacer preguntas de lo que consideréis, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y le doy paso a Miguel Ángel. Bueno, buenos días. Disculpen mi retraso. Tenemos una reunión con la fiscal nacional de trata y la verdad es que ha sido apasionante la reunión y no había forma de cortar la forma. Bueno, les presento, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de las personas que ejercen la prostitución y las víctimas de trata. Estamos especializados, solo trabajamos en este área. Nacimos hace 20 años, cumplimos 20 años ya en diciembre de este año. Nacimos en Castilla-La Mancha y nos hemos ido extendiendo a través de 12 comunidades. El año pasado estábamos en 10 comunidades autónomas y este año hemos ampliado 2 comunidades autónomas más donde estamos comenzando a intervenir. Es importante contarles un poco cómo funcionamos. Tenemos equipos básicos de mediación que trabajan constantemente con personas que ejercen la prostitución en los lugares donde se ejerce la prostitución. Es importantísimo el contacto y el trabajo que hace la organización por el contacto directo que se realiza con las personas que ejercen la prostitución en los lugares de prostitución. Y luego damos respuesta a todas las demandas que van surgiendo desde los lugares de prostitución. Damos una respuesta integral a través de nuestras sedes que tenemos en toda España, ¿no? En las sedes se da una atención integral a nivel social, a nivel jurídico, a nivel laboral y a nivel psicológico. Tratamos de ofrecer respuesta integral y tenemos varias actividades en las que trabajamos incesantemente durante todo el año. Una sería la de visitar todos los lugares donde se ejerce la prostitución en nuestros territorios, en los territorios donde trabajamos, identificar víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y acompañarlas durante el proceso, intervenir de forma integral con las personas en situación de prostitución y víctimas de trata y les voy a pasar con mi compañera, que es la responsable de acción social, que es la que les va a contar un poco cómo se deslindan todas las demandas sociales y la compañera Rosario Porras, que os va a hablar de el tema jurídico y os hablaremos también un poco especialmente de las demandas, de las necesidades de estas personas, que es lo que queríamos transmitiros y que era lo que queríamos compartir con la ciudadanía en particular hoy. Bueno, vale. Bueno, pues como bien ha comentado Miguel, en la actualidad hemos ampliado intervención a 12 comunidades autónomas, aunque los datos que vamos a desglosar a continuación pertenecen a la intervención y todos los datos recogidos durante 2024 en 10 de ellas, por parte de los equipos multidisciplinares que se encuentran en cada territorio. Los equipos se componen habitualmente por diferentes perfiles profesionales,
entre ellos mediadores interculturales y sanitarios, trabajadores y trabajadoras sociales, abogadas y abogados, psicólogos y psicólogas y orientadores y orientadoras laborales y personal técnico. Esto hace posible que se realicen intervenciones integrales, individualizadas y centradas en la persona. De esta forma, nuestro eje de intervención, como bien ha comentado Miguel, se centra en 4 áreas principales, que es el área social y sanitaria, el área jurídica, el área laboral y el área psicológica. Desde estas áreas, este 2024 se han atendido 13.452 demandas. Vamos a intentar desglosarlas de forma breve y lo más concisa posible, aunque no es tan sencillo. Como podemos apreciar en los datos que se os han facilitado desde el área social, las más de 4.000 demandas atendidas están directamente relacionadas con las necesidades que presentan las personas con las que intervenimos, debido sobre todo a las barreras que encuentran, como la dificultad en el empadronamiento, que es importante mencionar porque al final es la llave que da el acceso a los diferentes sistemas públicos y, por ende, al ejercicio de los derechos universales, que es lo que intentamos defender y garantizar desde Ingénero. Desde las casi 6.000 demandas atendidas desde el área jurídica, que ampliará Rosy a posteriori, Rosario, cabe destacar como una de las problemáticas principales y que atraviesa al colectivo de forma transversal la dificultad de regularización administrativa con la ley de extranjería que tenemos actualmente en este país. Cuestión que abordaremos más adelante. En cuanto a las casi 3.000 demandas atendidas desde el área laboral, podemos identificar mayoritariamente la inserción y la formación laboral, concluyendo con esto que muchas de las personas que ejercen actualmente la prostitución también se plantean y muestran interés en explorar otras alternativas a pesar de las dificultades que se les presentan. Y finalmente destacar desde el área psicológica que de entre todas las demandas atendidas, la mayoría corresponden al proceso de duelo migratorio por el que atraviesan estas personas, además de la ansiedad que identificamos y el estrés postraumático que presentan las personas usuarias en algunos casos. Mencionar que existe, y es importante que se conozca, que existe una tendencia al aislamiento social debido en parte al estigma y la discriminación que sufren las personas que ejercen la prostitución. De las casi 9.000 personas atendidas en 2024, gracias a la intervención de los compañeros y compañeras en las diferentes áreas, podemos determinar un perfil sociodemográfico que es interesante analizar, ya que se revelan diferentes cuestiones, como por ejemplo que el ejercicio de la prostitución es algo completamente feminizado, ya que casi el 98% de las personas atendidas son mujeres, siendo el 90% mujeres cisgénero, con un rango de edad que va desde los 23 a los 42 años mayoritariamente, aunque la edad es muy amplia y la realidad de estas personas es muy diversa. También cabe destacar que el 95,9% de las personas es de origen migrante, siendo Colombia, República Dominicana, Paraguay y Venezuela las nacionalidades predominantes. Esto es algo que podemos relacionar directamente con los flujos migratorios, ya que estos países, al tener habilitada la entrada sin visado, favorecen la posibilidad de venir a España. El problema es que cuando llegan se encuentran con multitud de barreras y dificultades aquí en este país. La imposibilidad de regularización, de acceso al mercado laboral, la dificultad de encontrar vivienda, el acceso a los sistemas públicos y, por ende, se dificulta, como hemos comentado, el acceso a derechos fundamentales. Si os fijáis en los datos, el 41,5% de las personas atendidas se encuentran en situación administrativa irregular, lo que provoca que se den situaciones muy vulnerables. Todo ello, sumado a las cargas familiares que sostienen estas personas, que es importante mencionarlo, hace que, pues opten por el ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia, en muchos casos. Tener en cuenta que
el 90,8% de las personas atendidas tienen cargas familiares grandes, siendo más de la mitad las personas que mantienen entre 3 a 5 personas con el ejercicio de la prostitución. Esto también es un dato relevante para entender el contexto y la realidad de estas personas. Me gustaría también destacar que, a pesar de que la situación administrativa impide en muchas ocasiones el acceso al empleo y que hay un estereotipo muy grande sobre estas personas, nos encontramos que la mayoría de ellas, más del 50%, tiene estudios secundarios o formación profesional, cifra que además asciende a más del 60% si consideramos también los estudios superiores. En cuanto a los lugares de ejercicio que visitamos, como bien ha comentado Miguel, una de las cuestiones principales que tenemos en Ingénero es que intervenimos directamente en terreno y acudimos a todos los lugares de ejercicio de la prostitución en las zonas donde estamos presentes. Este año 2024 se visitaron más de 1.000 lugares en todo el territorio español, en concreto 1.141 lugares que diferenciamos entre clubes de alterne, lugares privados, casas típicas y espacios públicos. La mayoría de los lugares donde encontramos el ejercicio es en clubes de alterne y en lugares privados. Y lo que estamos viendo es que aunque el porcentaje es similar de ambos, la tendencia en cuanto a los lugares de ejercicio es que cada vez se ejerce más en lugares privados que en clubes de alterne o en lugares de más fácil identificación. Entonces el trabajo de la entidad se complica un poco, aún así seguimos accediendo. Y aunque en espacios públicos cada vez encontramos que el ejercicio de la prostitución es menor, todavía encontramos lugares donde se sigue dando de forma habitual. Otra de las cuestiones que planteamos, una de las preguntas que es importante destacar, es que más de la mitad de las personas atendidas refieren no haber venido a España a ejercer, aunque ante las dificultades y vulnerabilidades ante las que se encuentran, se ven abocadas o deciden ejercer la prostitución. Y me gustaría que Rosy ampliase este campo, porque ahí también entramos en la temática de explotación sexual, ejercicio de la prostitución y víctimas de trata, y todo lo que tiene que ver con el área jurídica, que es muy importante en este caso. A ver. Bueno, como bien ha explicado mis compañeros, el trabajo que hacemos desde Ingénero es multidisciplinar, lo que implica que nuestro trabajo diario, nuestro cometido es restituir y velar los derechos de las personas con las que trabajamos a diario. ¿Por qué? Como bien ha dicho Esperanza, el 98% de nuestro colectivo son mujeres o mujeres trans. En estos casos, el hecho de ser mujeres y ejercer la prostitución sufren una múltiple discriminación, ¿no? Entonces, son mujeres en su mayoría migrantes, mujeres que carecen de documentación, mujeres con un índice de pobreza muy alto, con cargas familiares. Todos estos factores hacen que tengan una especial vulneración y que necesiten de nuestro trabajo diario para que se les pueda restituir y también para velar por sus derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Además, sufren el estigma de ejercer la prostitución. La prostitución va unida en muchas ocasiones a los flujos migratorios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si observáis los datos que os hemos pasado, veréis que la nacionalidad predominante de nuestro colectivo son colombianos. ¿Por qué? Porque desde hace unos años no se les exige visado para venir a España, por lo tanto, tienen la posibilidad de venir más fácilmente que otros países. Esto es aprovechado también por las mafias y las redes para utilizar a estas mujeres como carne de cañón y como objetivo principal para lucrarse del ejercicio de la prostitución con ellas, ¿no? Entonces, desde Ingénero, desde el equipo jurídico, el año pasado, en el 2024, tuvimos 5.907 demandas
que en su mayoría las demandas van enfocadas a ¿qué hago para tener papeles? ¿No? Esa es la pregunta que a diario recibimos constantemente de todo nuestro colectivo. ¿Cómo puedo hacer para tener papeles? Entonces nosotros les explicamos obviamente cuáles son sus derechos, cuál es el objetivo de la ley, cómo se hacen los procesos, pero también les acompañamos y también hacemos el trámite por ellos. Es decir, el trámite que más se ha hecho durante el 2024 es la presentación de expedientes ante las distintas oficinas de extranjería. Esto implica que el que se documenten puedan tener la opción de abandono del ejercicio de la prostitución, ¿vale? Para nosotros es importante este aspecto porque les damos ya la oportunidad de abandonar el ejercicio de la prostitución para poder acceder al mercado laboral, ¿de acuerdo? También otra cosa de las que hacemos es acompañarlas. Desgraciadamente, la población migrante sufre mucho racismo institucional, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? A diario vemos población extranjera en todas las administraciones y, desgraciadamente, no hay una formación adecuada del funcionariado para poder atender las necesidades de este colectivo. Entonces, ante una demanda de una persona migrante a la administración, en muchas ocasiones se encuentran con un no. Un no, pero no porque no tengan derecho o porque no se pueda hacer lo que ellos demandan, sino porque hay un desconocimiento absoluto en materia de extranjería. Entonces, el acompañamiento que hacemos a estas personas a nivel administrativo, a nivel judicial, a nivel policial, es muy importante porque refuerza para ellas y les empodera para poder velar y restituir estos derechos de los que estamos hablando desde el principio. En tema de trata, decir que, como os he comentado anteriormente, los flujos migratorios influyen mucho en la cuestión de la prostitución y la trata. Y en este caso, en los datos que os hemos pasado, veréis que en Colombia es el principal país donde las mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual. El año pasado detectamos 74 casos. De esos 74, 20 decidieron dar el paso de denunciar. En estos casos se les acompaña desde un principio, desde la detección que se hace o bien por los equipos de terreno, o bien por un teléfono de 24 horas que tenemos disponible, o bien por una aplicación, una app que se llama Nosotras, donde también recibimos mensajes y llamadas anónimas o no anónimas de personas que denuncian casos de trato o que tienen alguna compañera que es posible víctima de trata. En estos casos se detecta, se acompaña a denunciar con ella, intentamos desde todo el equipo multidisciplinar que interviene en género dar cabida a la respuesta que necesitan pues para restituir y velar por sus derechos. Normalmente la población extranjera con la que trabajamos no son personas que vengan a ejercer la prostitución, de hecho ahí tenéis los datos, la mayoría dicen que no vienen a eso, pero sí son aprovechados por mafias, por redes que ante la necesidad que tienen de llegar a Europa, y en este caso a España, aprovechan para beneficiarse pagándoles desde la obtención de un pasaporte, que para nosotros a lo mejor nos parece algo irrelevante, pero muchas personas en su país de origen no tienen ni siquiera la opción económica de acceder a un pasaporte, hasta pagarles el billete de venida a España, que implica un billete de ida y vuelta, y el dinero de bolsillo que tienen que tener para entrar en España. Eso, cuando llegan a España, se multiplica por más de lo que realmente ha costado ese importe, ¿no? Entonces, ahí, cuando llegan, les obligan y les dicen, usted tiene que pagarme esta deuda, si no, le vamos a hacer daño o vamos a ir contra su familia, contra sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos, eso es contra lo que luchamos, ¿no? La constante coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sensibilizar a las víctimas, que son las principales perjudicadas en este caso, porque en muchas ocasiones ellas mismas no se sienten víctimas, no son conscientes de que son víctimas. Entonces, esta sensibilización que tenemos, esta información que se le da, este acompañamiento, hace que den el paso a denunciar y con ello pues también a dar el paso para ayudar a tanto a ellas mismas como víctimas como a posibles futuras víctimas que puedan caer en estas redes. Entonces, este es el principal trabajo que desde Ingénero y el equipo jurídico, además de los compañeros, realizamos.
Bueno, por concluir un poco y conclusiones básicas, nosotros trabajamos nosotros tratamos de trabajar por un efectivo reconocimiento y acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Entendemos que para tener una vida digna y unas condiciones básicas, sociales y económicas, necesitamos derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, al agua, a la cultura. En este caso, tratamos de dar respuesta a todas las personas. De las personas atendidas a nivel nacional, el 73% estaban empadronadas, frente al 26,61% que no estaban empadronadas. Sabéis que el empadronamiento es un acceso, es un derecho, es un trámite que nos da derechos sociales, entrar al Sistema Nacional de Salud, a una tarjeta sanitaria, a la formación para el empleo, a los servicios sociales. Y en estrecha relación con lo anterior, las personas atendidas en España, el 63,25% están en posesión de tarjeta sanitaria, frente a un 33% que no lo está, y un 3% está en trámite. Y en lo relativo al conocimiento del uso de los servicios sociales, de las 8.959 personas atendidas, poco más de la mitad, el 54%, conoce los servicios sociales, y de estos, este 47% restante, solamente hacen uso de ellos el 72%. Insistimos, 8.959 personas atendidas, casi 9.000 personas en un año. Para nosotros es una cifra bastante importante. Pensamos que damos cobertura a un porcentaje importante de la prostitución en España. De ellas, 8.744, como ha dicho la compañera, son mujeres en situación de vulnerabilidad. La trata es un fenómeno muy, muy invisible. Lo constatamos con ese 1,68%, que solo lo reconoce como tal, y las denuncias, que son mínimas frente al número real que estimamos que pueda ser las personas que se hallan en esta situación. Hay una conexión completa entre la irregularidad administrativa de las personas con la trata, ¿no? Queríamos poner de manifiesto y exigir un poco a la opinión pública y a la sociedad que es importante que se regularice a las personas que no están regularizadas en este ámbito, en la prostitución. Creemos que el acceso a la vivienda, como para todos los ciudadanos, está fastidiado, pero para estas personas vulnerables aún más. El empleo, el acceso al empleo es vital para el abandono de la prostitución, y la protección social que viene de mano de todas las acciones sociales, jurídicas, psicológicas, sanitarias que hacemos, ¿no? La irregularidad y el aislamiento traen de mano la explotación sexual. Hay un desfase en España entre regiones, tanto a nivel administrativo para regularización, a nivel jurídico, a nivel formativo tenemos también muchas necesidades, y hay algunas regiones en España que dificultan ese acceso a la legalidad y al poder dar ese salto desde una situación administrativa irregular a una situación administrativa regular, ¿no? Necesitamos el refuerzo de recursos sociales y el acceso a la vivienda, acciones preventivas de identificación temprana de la prostitución. Necesitamos poner un foco especial desde las administraciones en la protección de las mujeres trans, que muchas veces no son reconocidas por otras ONGs que trabajan en prostitución, y por la administración, por algunas administraciones. Urge una ley de trata con un enfoque interseccional y la participación de las víctimas en esta redacción de la ley, creo que son
3, 4 años con borradores y borradores y borradores de la ley integral de trata y no terminamos de sacarla. Y pues pedimos también una indemnización y una reparación integral para las víctimas de trata. Tenemos que poner el enfoque también en las víctimas de explotación sexual. Nosotros calculamos que puede ser alrededor de un 30% de las personas que atendemos. Y un reconocimiento también político a nivel de que creemos que para hacer leyes y legislar sobre estas cuestiones, creemos que es importante la participación de las personas que ejercen la prostitución y de las propias víctimas de trata en esa ley integral de trata. Y nada, agradeceros vuestra presencia. Abrimos turno de preguntas para resolver dudas, cuestiones y imagino que algunas preguntas tendréis respecto a este tema que es tan polémico, ¿no?, en la sociedad. ¿No? Genial. Bueno, si tenéis alguna pregunta, este es el momento, estamos en un espacio de unos 10-15 minutillos. Me pareció interesante la parte en la que decís que más de la mitad, creo, no venían con la idea de ejercer la prostitución. No sé qué situación os encontráis, qué os cuentan y cómo llegan hasta aquí o con qué expectativas, ¿no? En su mayoría son personas que... Otra vez. Vale, voy a poner cartelito y seguir. El proceso migratorio de estas personas parte de un ideal. Es decir, muchas no saben lo que se van a encontrar cuando llegan a España. Obviamente, vienen de una situación de pobreza, de una situación de mucha necesidad, de una precariedad laboral, y cuando tienen la oportunidad de llegar a España, vienen con un sueño que cuando aterrizan y ponen los pies aquí y se enfrentan a lo que es el día a día, se dan cuenta de que no es nada de lo que se piensa allí en origen. Entonces, estas personas cuando llegan piensan que van a tener muchas oportunidades laborales y demás, pero obviamente lo primero con lo que se encuentran es que no tienen papeles, están en situación administrativa irregular. Entonces, eso ya es una barrera que no pueden superar actualmente con la reforma del reglamento hasta dentro de 2 años, que es cuando pueden regularizarse. Por lo tanto, esos 2 años o tienes que intentar buscarte la vida trabajando en el mercado laboral negro, en B, digamos, sin papeles, o otras, pues si vienen a través de una deuda contraída y demás, se les obliga a ejercer prostitución. Otras no quieren ejercer prostitución, pero cuando llegan y se les acaba el poquito dinero que traen de bolsillo, pues tienen una conocida, una vecina, una amiga, una prima que les dice, mira, aquí puedes hacer esto, puedes ejercer la prostitución y no te piden papeles. Entonces son muchos factores que no tienen nada que ver con la realidad inicial que ellas tienen planteado cuando llegan a España. También tenemos una realidad laboral para las personas migrantes en situación irregular, pues que condenan a estas personas a ejercer solamente algunas actividades económicas que son bastante precarizadas, ¿no? Entonces, al final, la gente tiene que vivir. Cuando tienes que dar respuesta, por ejemplo, a través de un servicio de cuidado de familias o de atención a las familias y te están ofreciendo salarios de 800 euros, 700 euros y una habitación en el centro, ahora mismo, bueno, en el centro, en el barrio de Madrid, te cuesta 700, 800. Entonces, pues la gente tampoco tiene opciones a dar respuesta a la vida, ¿no? Entonces, al final, siempre surge alguien que es quien indica, bueno, pues si no puedes ganar dinero en esto, pues trata de conseguirlo en otro lugar, ¿no? Y te van orientando, claro. También incluso una vez que pasa el tiempo, incluso cuando consiguen regularizar su situación, personas que están muy formadas en su país de origen, personas que tienen habilidades y que tienen experiencia laboral en otros campos, se las
destina un poco a la precariedad laboral porque las alternativas que ofrece el mercado para estas personas son irrisorias. Entonces, eso es un apunte que me gustaría que se pusiera sobre la mesa también y una cuestión a mejorar y que se contemple, porque la realidad al final es muy complicada. El fenómeno de la prostitución es súper complejo, tiene muchísimos vértices y da respuesta a mucha diversidad de situaciones y de personas. Es decir, no hay un estándar homogéneo de personas que entran en la prostitución o que vienen a hacer otra actividad y acaban en prostitución. Vemos a 9.000 personas y podríamos hablar de 7.000 diferencias, es decir, no hay nada estandarizado. Es decir, por ejemplo, sí que vemos pues, que las cargas familiares presionan mucho a las mujeres para ejercer la prostitución, porque tienen que dar respuesta, porque el mínimo creo que son alrededor de un 50 o un 60% tienen al menos 3 personas, pero llegamos hasta 10 o 12 personas a su cargo, con lo cual en su país de origen. También tienen cargas familiares aquí, pero es muy heterogéneo, es muy diverso las situaciones y las personas que vemos en prostitución. No hay un estándar. Hay un perfil sociodemográfico que podemos decir, pues mira, vienen de Colombia, vienen de Venezuela, por el conflicto, desde el conflicto vemos cada vez más gente de Venezuela, vemos República Dominicana, vemos países latinos, porque tenemos mucha relación con los países latinos respecto a la migración. Vemos personas con una media de 32, 33, 34 años, es decir, que no son excesivamente jóvenes, pero seguimos, creo que lo hemos contado alguna vez, siempre hay una tasa de reposición dentro de la prostitución que alcanza alrededor de un 30%, es decir, anualmente vemos que un 30% acaba de llegar. Entonces, unas salen, otras entran y tiene mucho que ver con los movimientos migratorios, con los flujos migratorios. La verdad es que pinta muy mal. No sé si las políticas están claras en Europa. En Estados Unidos estamos viendo las barrabasadas que se están haciendo con la migración. Antes de ayer escuchábamos lo de que vamos a deportar no sé cuántos millones a sus países de origen. Entonces, realmente manejar todo esto en un panorama mundial con una situación económica precarizada, donde la acumulación de riqueza es alrededor de un 1%, donde la desigualdad cada vez crece cada año a pasos gigantes, pues cada vez hay más pobres, pues bueno, las leyes migratorias más duras, todo esto tiene un panorama muy feo, ¿no? Yo creo que es complejo acabar con la prostitución. Podría ser un ideal para algunas personas, pero la realidad mundial y el panorama que hay, realmente no creemos que esté muy cercano a eso, ¿no? Es elegible para ello. Las leyes, es como los flujos migratorios no entienden de leyes. Entonces, si seguimos pensando que con las leyes podemos hacer estas cosas, bueno, pues si cerramos muros y alzamos muros, pues encontraremos otra posibilidad para movilizarnos. Somos seres humanos, llevamos millones de años migrando de un sitio a otro y son las políticas y las fronteras no lo van a sujetar, eso ya lo sabemos. El año pasado nos contabais que habíais hecho una predicción más o menos de personas que están en situación de prostitución en España. Hablabais que de 5.000 o algo así. No sé si habéis estudiado si esos datos se mantienen. Y luego quería preguntar, habéis dicho que el 30% se encontraría en situación de explotación sexual. ¿Manejáis una cifra en situación de trata, aunque estáis seguros más del 38% que lo denuncia? Pero no sé si manejáis una cifra. Nosotros siempre nos movemos entre un 10, un 20% del que las personas con las que intervenimos pueden estar en situación de trata.
La explotación sexual es un poco más alta porque sabéis que es cuando se están lucrando del intercambio sexual. Y respecto a esto de las personas, yo estoy en ese estudio, no me ha dado tiempo a terminarlo, pero sí que tenemos alrededor de esa constancia, alrededor de unos 25 o 30.000 personas ejerciendo la prostitución en España. No creo que haya más. También constatamos a través de estudio que cada vez hay menos clubes de alterne, se van cerrando y van desapareciendo, y la constatación de que cada vez hay más lugares de prostitución privados, pisos privados, que son además súper difíciles. Bueno, ahí tenéis el estudio del Ministerio, que es complejo, con inteligencia artificial, que se ha demostrado que muchos de los anuncios son de diferentes personas, es decir, es muy complejo darle respuesta. Se podría hacer, ¿eh? Si alguien está interesado en este país, yo creo que un estudio de ese calibre no creo que sea más de 200, 300, 500.000 euros, no creo, para llevar un estudio a la vez. Y conozco a científicas de este país que estarían dispuestas a hacerlo, pero sí que nosotros no manejamos esas cifras de 140.000 personas. Vemos, es imposible prácticamente. Si nosotros intervenimos en 10 comunidades y vemos a 9.000 personas a lo largo de un año, nosotros cuando hicimos el estudio la foto fija de las personas que ejercen la prostitución, era una foto fija y nos salían alrededor de 16.000, 18.000 personas en toda España, en un momento determinado. Luego, claro, circula muchísima gente y, bueno, la prostitución y la movilidad de las personas es un fenómeno propio e intrínseco del fenómeno de la prostitución, con lo cual es súper difícil analizar esos términos. Es decir, es que hay personas que están completamente, en una semana pueden estar en 2 o en 3 partes de España o de Europa, porque ahora hay mucha gente que viaja a Europa, a Francia, a Alemania, a Suiza, y bueno, quizás sean de otro nivel, quizás sean las personas que tienen la documentación. Alguien irregular no se va a arriesgar a ejercer la prostitución en Suiza o a ir a Alemania, ¿no? O a salir de España. Pero las personas que tienen ya su documentación sí que lo hacen. Y hemos constatado que van muchas a ejercer la prostitución a Francia y vuelven cada 2 o 3 meses. ¿Desde cuándo estoy viendo esto de que están menos en clubes y más en espacios privados? Que además eso también me interesa, podéis profundizar cómo limita vuestro trabajo, qué hacéis, claro, porque entiendo que esta mujer está más desparecida. Claro. Yo sí lo noto desde nosotros cuando empezamos a intervenir en los lugares. Estoy hablando de 2006, una situación espectacular económicamente, la gente derrochaba dinero, eran antes de la crisis del 2008, que además en las regiones, como nosotros que empezamos en Castilla-La Mancha, llega mucho después. Tarda en llegar casi 2 o 3 años, ¿no? Los clubes los clubes de Alternet, nosotros veíamos en algunos clubes de Alternet 100, 200, 300 personas, 300 mujeres ejerciendo la prostitución, todo el día lleno, o sea, era impresionante de barbaridad. Ahora vas a los clubes y ves el club que más pueda tener, a lo mejor, me refiero, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, haciéndote una comparación exacta con los lugares. 20 personas, 10 personas, 12 personas, 15 personas, los clubes van a menos, cada vez van a menos. Y bueno, la dificultad de que os cuenten las compañeras, pero está en el acceso. Esto es una vivienda privada, no puedes entrar. Es decir, entramos a donde nos dejan entrar y mucho de nuestro trabajo también es, pues, trabajar con las personas, hacer un buen trabajo para ganar la confianza y poder atender a otras personas. Al final sí que es cierto que el llevar tantísimos años interviniendo en terreno facilita el acceso de la entidad a los lugares porque es el boca a boca entre las propias personas que ejercen la prostitución el que nos abre esa puerta, ¿no?
la intervención que realizamos los equipos la intervención que hacen los equipos de mediación, que son los que están principalmente en terreno, es súper importante y se refleja en esos resultados, ¿no? Y sí que es cierto, como dice Miguel, el tema de los clubes, puede haber un número muy amplio de clubes, pero lo que sí que vemos es que el número de personas que hay dentro va cada vez descendiendo cuando se van abriendo más lugares privados. La dificultad al final es esta, el acceso. Un club es fácilmente identificable como lugar, pero un piso no, porque en los anuncios no figuran. Las direcciones no te abren la puerta, entonces hay una dificultad añadida. Pero sí hay que decir, por ejemplo, que hay un antes y un después, ha sido la pandemia para todo y para todos, porque en la pandemia, no sé si recordáis que hubo un brote, además fue en Castilla-La Mancha, y se cerraron los clubes, entonces estas personas tenían que vivir, tenían que comer. Entonces se trasladó la prostitución de los clubes a los pisos. Eso ha ido increciendo, ¿por qué? Pues por distintos factores. La situación de irregularidad de las personas que ejercen la prostitución, administrativamente hablando, hacen que no estén expuestos en clubes donde pueden ser pues sancionadas por inspecciones de policía. Perdonad. Luego también tenemos otro tema, el legislativo. Por ejemplo, siempre la tos tan oportuna. Por ejemplo, con la ley Solo si es sí, una ley que ha sido maravillosa para nuestro colectivo en el tema de denuncias por agresiones sexuales, que ahí es cierto que las mujeres sí han tenido esa herramienta legal para poder denunciar y de hecho se han incrementado las denuncias, lo que es maravilloso porque tienen sus derechos y antes no se les reconocían. Pero sí el hecho de que, por ejemplo, se sancione las publicaciones con contenido sexual, donde ellas se publicaban en páginas, que es donde nosotros las localizamos, es decir, nosotros accedemos a las páginas de contactos, accedemos a sus teléfonos, las llamamos, nos presentamos, nos identificamos y ellas son las que luego voluntariamente tienen que decidir si sí o si no accedemos al lugar donde ellas están para empezar a intervenir con ellas, ¿no? Entonces, el hecho de que ya no se pudiesen publicitar y que ahora esos anuncios también sean gestionados por las personas encargadas de esos lugares privados, de esos pisos, ha hecho que pierdan autonomía, que se incremente la explotación sexual, porque ya no tienen capacidad de decisión de con qué cliente tener el servicio, no pactan el dinero, no pactan qué tipo de servicio, no pueden negarse a atender a un cliente. Todo eso ha hecho que pierdan autonomía y que la explotación sexual se incremente. Por eso hablamos de una cifra de un 30%, que inclusive puede ser hasta más porque en los pisos cada vez se están reuniendo más esas condiciones, ¿no? Persona que encargada del piso gestiona anuncios, impone las normas, 24 horas de disponibilidad, si sales fuera del lugar de ejercicio te sanciona porque piensan que vas a dar un servicio que ellos no van a beneficiarse, por lo cual te sancionan, aunque vayas a hacer la compra, aunque vayas al cine, aunque vayas a cualquier parte. Entonces, todo eso ha supuesto un antes y un después, tanto en lugares como en el sistema que tiene aparejada la prostitución internamente. Pero es igual también que... Perdón, yo tengo una duda porque habéis dicho antes que habéis atendido 13.452 demandas en las 4 áreas que trabajáis, pero también subrayáis que habéis atendido 8.959 personas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, te explico. Al final, cada persona puede tener diferentes demandas, de hecho, habitualmente las tienen y se atienden desde los diferentes profesionales de la entidad y desde las diferentes áreas. Se puede hacer una intervención social, se puede hacer al mismo tiempo una intervención laboral y psicológica. De hecho, esa es una de las bases de la entidad, la intervención integral centrada en la persona. Por eso difieren el número de demandas con el número de personas atendidas.
Al hilo de lo que comentaba la compañera Rosario antes también, sí que es verdad que me gustaría también que se pusiera sobre la mesa la cuestión de las normativas que se vuelven punitivas de cara a la prostitución, porque al final terminan siendo perjudiciales habitualmente para las mujeres que ejercen la prostitución y no consiguen el objetivo que se supone que tienen, que es el de eliminar el ejercicio, sino que se consiguen que haya una mayor ocultación, por ende, mayor dificultad para las personas que intervenimos con ellas para el acceso a los derechos y demás. Y eso también cabe destacar. Esperanza se refiere a ordenanzas municipales que están surgiendo en algunos ayuntamientos y bueno, que luego vemos que al final a quien se sanciona es a las personas que ejercen la prostitución y a quien se exime es a los clientes. Entonces, no estamos muy de acuerdo con esa política, ¿no? Al final sería maravilloso acabar con la prostitución, pero creemos que hay otras fórmulas, Vamos, fórmula mágica no hay, es imposible. Pero sí que pensamos que puede haber alternativas y que se pueden explorar y se pueden perfeccionar, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Me gustaría que explicarais un poco más cómo es el proceso de mediación del momento en el que vosotros encontráis un lugar en el que se está ejerciendo, cómo conseguís hablar con ellas, si son ellas las que os conocen por algún motivo y os solicitan, si entre ellas luego hay una comunicación de decir, pues mira, y esto, luego si tienen un tiempo para pensar si quieren ayuda. ¿Cómo es eso? Eso sería interesante que algún día vinieses con nosotros. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay casos muy diversos, Claro. muy diferentes. Igual pueden llamarte porque pasa del boca a boca o accedemos a través de los protocolos que tenemos afianzados en la entidad y que funcionan. Dentro de la intervención de la entidad hay unos protocolos con los cuales accedemos a los lugares y bueno, protocolos muy específicos. A ver, llevamos 20 años interviniendo, entonces Claro. Hay lugares que ya nos conocen, entonces entramos, por ejemplo, los clubes, obviamente nosotros cuando, por ejemplo, para que te hagas una idea, empezamos en una provincia, entonces lo primero que se hace es un mapeo de esa provincia con los lugares donde se ejerce prostitución. Obviamente, los más localizables son los clubes, lo primero que localizamos. Y lo segundo es lo que os he dicho. A diario, los equipos que están en terreno se ponen a buscar en los anuncios de contacto y llaman a las mujeres. Tenemos pisos fijos, lugares fijos y los clubes. Entonces, cuando llegas a un club por primera vez, te presentas, mira, somos fulanitos, somos esta entidad y venimos a ayudar a las mujeres que necesiten para darles, lo primero les damos talleres de información, ¿vale? Sobre pues, sus derechos, tema sanitario, tema laboral y contra la trata, ¿vale? Esos talleres se le da a diario a las personas que ejercen en los lugares donde nosotros vamos a visitarlas. Pero siempre, previamente, se hace un trabajo de un mapeo, ¿no? ¿Dónde está ese lugar? Y ya vamos. Desde una vez que empiezas a funcionar, empiezas a intervenir en esa provincia, es todo sistemático. Ya te conocen, ya van sabiendo que vas cada semana los martes y los miércoles los jueves, los días que sea. Y luego, lo más difícil, como hemos dicho, los lugares privados. Porque obviamente dependes de que la mujer que tiene publicitado ese teléfono o de la persona que gestiona ese anuncio quiera recibirte, ¿vale? O que en ese momento que tú llamas esté ocupada con un cliente. Entonces es un poco más complicado el acceso en los lugares privados, pero nosotros ya tenemos una trayectoria, tenemos un itinerario que es como, vamos, muy dinámico. Tenemos un trabajo muy dinámico. De hecho, si hemos ido creciendo estos años es a demanda. Es decir, hay en muchos lugares que nos han dicho, oye, venir, trabajar en esta zona porque o trabajamos muy bien, cosa que yo comparto, pues tenemos un equipazo profesional maravilloso en todos los lugares donde estamos, o porque no hay servicios de acercamiento en esos lugares o no son del agrado de las mujeres, es decir, al final claro, no. Sobre todo en la situación de trata, me imagino que muchas veces no querrán
que vayáis o no querrán recibiros. O sea, Normalmente yo siempre digo una cosa. Nosotros, las ONGs, no vemos los casos de trata. Nosotros visitamos, estamos y no ves a una persona que sea víctima de trata en el 99,9% de las ocasiones. Ese es el trabajo. Y que la trata también se ha Claro. trasladado a los pisos. Claro. Obviamente, porque como sabemos, los clubes son lugares de control. O sea, puede ir una inspección de trabajo, puede ir la Guardia Civil, puede ir policía. En los pisos no. Entonces se ha trasladado todo a... Al final es innovación, es que vayas creando canales de comunicación. Porque al final a lo mejor la persona que es víctima de trata no la van a dejar hablar con nadie, no se puede escapar, no se puede... Pero hay otras personas que la están viendo, que están conviviendo con ella, que están viendo determinadas cosas y funciona pues a través de un trabajo de confianza, a través de un trabajo del teléfono 24 horas. Recibimos denuncias por muchos lugares, recibimos mucha información. Con mujeres que están en un club, en un piso y ven que su compañera está en esa situación. Hacemos mucho hincapié en sensibilizar en ese aspecto. Es que es lo que dije antes, ellas en la mayoría de las ocasiones no se consideran víctimas de trata. Cuando tú ya les explicas o les das el taller de sensibilización explicando lo que es la trata, en qué consiste, cómo son las víctimas de trata, entonces ya ellas dicen, pues sí, entonces es verdad, yo soy víctima de trata. Y luego contamos con pues, un trabajo de mucho... es un trabajo muy complicado porque son personas que tienen pues, una vulnerabilidad especial, que tienen un miedo al sistema judicial y al sistema policial porque vienen de países corruptos. Entonces, el trabajo que hacemos desde Ingénero es lo primero establecer una confianza, que esa confianza vaya dando sus frutos para que esas mujeres sean restituidas en todos sus derechos, sobre todo, ¿vale? Y no por ellas solamente, por ellas y por las compañeras futuras que pudiesen tener y que pudiesen caer en esas mafias. Además, actualmente esas mafias también nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones son de propias mujeres que han ejercido prostitución y han pasado de ser mujeres prostituidas a beneficiarse de otras mujeres. Entonces, esto como todo va evolucionando. Es que puede haber 7.000 situaciones distintas, pero mayoritariamente podemos hablar de mujeres migrantes y en situación de pobreza, ¿no? Así que... Sí. Vale. Luego hay un porcentaje que nosotros no vemos. Es decir, por ejemplo, una compañera investigadora dice que ha hecho investigación en Suiza y que allí las que están en esta situación son mujeres españolas. Aquí nosotros vemos solamente un 5% de españolas. Es un tema muy complejo, es decir, pero sí, podríamos decir que el 90%, pero que hay una prostitución a la que nosotros no accedemos. Y que cuando nosotros vamos a algunos lugares o llamamos a algunos pisos, no te atienden porque no piensan que tengan que tener ninguna necesidad o que tengan que una ONG darle respuesta alguna, ¿no? Porque están en otro nivel. El porcentaje, no lo sé. Hay investigadores que dicen que nosotros somos residuales y yo no me parece que seamos residuales. Yo creo que sí que podamos acceder a un 70 o un 80% de la prostitución en las ONGs, de la prostitución que hay en España. Que luego hay otras personas que se dedican a la prostitución y no acceden ni permiten el acceso a las ONGs. Imagino que los habrá en muchos contextos, esa prostitución de lujo, esa prostitución de alto standing o de nivel que no requiere, pero tampoco creo que sea el perfil que es mayoritario, que es el que vemos nosotros también. Y muy importante las cargas familiares. Esa es una razón de peso para dar el paso y ejercer la prostitución que más nos transmiten ellas. El tener que mandar dinero a sus hijos y a su familia. Por eso es tan importante toda la perspectiva de trabajo de todos los equipos de Ingénero, de esa perspectiva interseccional, ¿no? De tener muchos factores y contemplarlos todos, ¿no? Para poder dar una
una intervención mucho más integral, mucho más acogedora, mucho más objetiva, creo. Pues finalizamos, ¿no? Nada, daros a todas, todos y todos las gracias por venir, por el interés en el trabajo que realizamos. Bueno, tenéis nuestro contacto. Si necesitáis aclarar algún punto o que hablemos en otro momento en más profundidad de alguno de los aspectos que hemos nombrado, pues quedamos abiertos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Oye, esto es buenísimo. Sí, claro. Ah, sí. Espera. Hola. Elena. Sí, ¿no? ¿Cómo quieres? Ah, ¿de pie? Pues así delante del cartelico, ¿no? ¿A una foto? Sí.